Buenos días, estimados. Vamos a iniciar con la actividad correspondiente a la asignatura de Lengua y Literatura, correspondiente a primero BGU, Bachillerato. En la clase anterior ya estuvimos viendo acerca de un género literario de los más importantes existentes a nivel de la literatura, que es la épica. Y la épica está muy conocida sobre todo por dos grandes obras existentes en la Grecia clásica, atribuidas generalmente al escritor Homero, pero que ha habido dudas respecto a su existencia o si realmente él escribió fue un conjunto de personas quienes realizaron dicho cantar. Estas dos obras son la Ilíada y la Odisea. Las dos narran específicamente los últimos compases de la guerra de Troya. Estuvimos viendo que una de las principales fuentes son los rapsodas, entre ellos Homero, ¿sí? La Ilíada basa su historia básicamente en el cólera de Aquiles, el héroe griego, que una vez que fue desposeído de sus propiedades de su esclava, montó en cólera y abandonó el combate, ante lo cual los troyanos fueron venciéndolos fácilmente. Ya no sé por qué Héctor, el héroe troyano, mató a Patroclo, el amigo de Aquiles, y que él pudo volver a combate y vengar su muerte. La Ilíada termina con los funerales de Héctor. No narra en sí la historia del caballo de Troya, que es narrada a breve rasgo después en la Odisea de igual manera Homero, y específicamente en la Eneida del escritor romano Virgilio. Ahí es donde vienen los dos lugares clásicos para la épica, Grecia y Roma, aunque más reconocida es Grecia y sus grandes obras, la Ilíada y la Odisea. Leímos de igual manera que es la épica. La épica es un género donde se narran las grandes hazañas de los héroes, ¿sí? Y como son los primeros géneros literarios, se le denomina el género oral. ¿Por qué? Porque se deriva de las narraciones de quienes supuestamente vivieron esos tiempos, ¿sí? No hay un registro netamente escrito. Aunque en la época griega se le conoce comúnmente a Homero. Sí, las obras más representativas de la época épica griega, la Ilíada y la Odisea. Vamos con la época romana, como podemos ver, bien muy conocida es la Eneida, atribuida a Virgilio. ¿Sí? Aquí podemos ver que Homero era un Aeda, una de las personas que cantaba dichas obras y aparentemente que era ciego. Sin embargo, existen discrepancias debido a que pueden existir varios escritores porque se sabe que la Ilíada es un texto bastante extenso, ¿sí? Y vemos lo que es un resumen pequeño de la Ilíada que ya acabamos de mencionar y de la Odisea. La Odisea narra el regreso de Ulises o de Odiseo, que era en la versión griega, a Ítaca, donde él era rey después de la guerra de Troya, ¿sí? La esposa de Ulises o de Odiseo, que son la misma persona, tenían tantos pretendientes que quisieron tomar el trono de Ulises. Después del regreso del final de la guerra de Troya, Ulises tuvo que pasar bastantes aventuras para llegar a, a Ítaca, su lugar de origen. Penélope debe intentar varias estrategias para mantener alejados a los pretendientes. Aseguró que cuando termine de tejer la mortaja de su marido estará en condiciones de desposar a uno de ellos. Sin embargo, tejía todo el día y lo destejía en la noche. Llegó disfrazado de mendigo y vuelve a estar con la mujer. Sí, en la Ilíada hay varias referencias a la guerra de Troya y es donde se narra la historia del caballo de Troya, con el cual los griegos pudieron entrar a la ciudad y conquistarla totalmente. En esta clase vamos a leer un poco acerca de la Odisea, un fragmento pequeño, ¿sí? Pero antes de eso vamos a conectar un poco con historia.
Se dice que en el 2018 se descubrieron 13 versos de la Odisea que no se conocían grabados en arcilla. Miren, este tipo de escrituras repercuten hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Dice, apenas el sol se puso y sobrevino la oscuridad, Circe me cogió de la mano, me hizo sentar separadamente de los compañeros y acomodándose cerca de mí me preguntó cuánto había ocurrido. Y yo se lo conté por su orden. Entonces me dijo estas palabras. Oye, ahora, oye ahora lo que voy a decir, y un dios en persona te lo recordará más tarde. Llegarás primero a las sirenas, que encantan a cuantos hombres van a su encuentro. Aquel que imprudentemente se acerca a ellas, oye su voz y ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos rodeándola, llenos de júbilo, cuando torna a su hogar. Las sirenas le hechizan con el sonoro canto, sentadas en la pradera en el centro de un enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo. Pasa de largo y tapa tus orejas de tus compañeros con cera blanca. Mas, si tú deseas oírlas, hazlo quédate en los pies y manos en la parte inferior del mástil, y las sogas se liguen a él. Así podrás deleitarte escuchando las sirenas. Y en caso de que supliques o mandes a los compañeros que te suelten, atente con más lazos todavía. Así dijo, y al punto apareció la aurora de áureo trono. Colocados los aparejos, cada uno en su sitio, nos sentamos en la nave que era conducida por el viento y el piloto. Entonces alcé mi voz a mis compañeros, y con el corazón triste les hablé de este modo. Oh amigos, no conviene que sean únicamente uno o dos quienes conozcan los vaticinios que me reveló Circe, la divina entre las diosas. Y os lo voy a contar para que, sabedores de ellos, o muramos o nos salvemos, librándonos de la parca. Nos ordena lo primero rehuir su voz de las divinales sirenas, y el florindo prado que más llenos habita. Solo yo debo oírlas, pero atadme con fuertes lazos en pie y arrimado a la parte inferior del mástil, para que esté allí sin moverme. Y en caso de que os ruegue o mande que me soltéis, atadme con más lazos todavía. Mientras hablaba, la nave llegó muy presto a la isla de las sirenas, pues la empujaba un viento favorable. Desde aquel instante echóse el viento y reinó sosegada calma. Mas algún numen adormeció las olas. Levantáronse mis compañeros, amainaron las velas y pusiéronlas en la nave. Habiéndose sentado nuevamente en los barcos, emblanquecían el agua, agitándola con los remos de pulimentado abeto. Tomé al instante un gran pan de cera y lo partí con el agudo bronce en pedacitos, que me puse luego a apretar con mis robustas manos. Pronto se calentó la cera, porque hubo de ceder gran fuerza, y a los rayos del soberano sol, y fui tapando con ella los oídos de todos los compañeros. Ataron estos a la nave, de pies y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil. Llegaron las sogas al mismo. Sentándose en los bancos, sonaron en batir con los remos el espumoso mar. Hicimos andar la nave muy rápidamente, y al hallarnos tan cerca de la orilla que allá pudieran llegar nuestras voces, no les pasó inadvertido a las sirenas que la ligera embarcación navegaba a poca distancia y empezaron su sonoro canto. Ea, célebre Odiseo, gloria insignia de los aqueos, acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca, sino que se van todos después de recrearse con ella, sabiendo más que antes, pues sabemos cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya, griegos y troyanos por la voluntad de los dioses, y conocemos también todo cuanto ocurre en la fértil tierra. Esto dijeron con su hermosa voz. Sintióse mi corazón con ganas de oírlas, y moví las cejas, mandando a los compañeros que me desatasen. Pero todos se inclinaron y se pusieron a remar, y levantándose al punto Perímides y Euríloco, atáronme con nuevos lazos que me sujetaban más reciamente. Cuando dejamos atrás a las sirenas, ni su voz ni su canto se oían ya. Quitáronse mis fieles compañeros la cera con lo que había tapado sus oídos y me soltaron las ligaduras. Vamos un poco en curiosidades, ¿sí? Cuando Odiseo logra regresar a su casa en Ítaca disfrazado, el primero en reconocerlo fue su perro.
¿sí? Aquí vamos a contestar las actividades, ¿sí? ¿Qué papel desempeñan los dioses en la vida de los personajes? Los dioses toman decisiones sobre la vida de los seres humanos, ¿sí? ¿Qué detalles de la narración muestran la perseverancia de Odiseo para enfrentar a los seres mitológicos y volver, en este caso, que debe soportar, debe perseverar, resistir las tentaciones? En este caso, evitar el canto bello de las sirenas para poder volver de manera salva a su hogar. ¿Qué características se encuentran en la descripción de las sirenas? Una hermosa voz que atrae a las personas. ¿Sí? ¿Qué se diferencia de la épica griega de la romana? Eso ya vamos, junto con la lectura vamos a ir respondiendo. ¿De acuerdo? Y de igual manera, como tareita, vamos a leer y procurar memorizar algo para igual incentivar la lectura, ¿sí? La Eneida. Este fragmento de la Eneida de Virgilio, ¿sí? Eso va a quedar como tareitas. Entonces, por favor, desarrollemos el taller de la página 49. Realizamos el vocabulario en el cuaderno y damos solo lectura al fragmento de la Eneida de Virgilio en la página 5. Esto va a quedar como actividades. No se olviden si tienen alguna inquietud, el chat está habilitado y pueden escribirnos mediante la pestaña comunicar. Un gusto y cualquier duda, háganosla saber. Cuídense y un excelente día. Suerte.